El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Hoy celebramos los carmelitas la fiesta también solemne del profeta Elías. Los primeros carmelitas que surgen y se asientan en el monte Carmelo encuentran en el profeta Elías la inspiración para vivir la vida cristiana. Elías es una obra de Dios. En medio de un mundo en el cual se estaban adorando y se estaban siguiendo a los dioses paganos, a los Baales, Dios ha preparado a una persona para ser su profeta. Este es Elías. De ahí que no sabemos la edad que tenía Elías, no sabemos tampoco mucho de su pasado, pero viene con una palabra: Dios vive y es el Señor, y yo estoy en su presencia. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Elías es esta obra en la cual Dios hace resonar su presencia y proclama que el Señor, Yahvé, el Dios de Israel, es el único Dios vivo. Esto es impresionante, porque si es un Dios vivo, es un Dios que interviene en la vida, interviene en la historia, interviene en la existencia, entra en relación con el hombre. Es un Dios vivo, que establece relaciones. Y este es el Señor. Significa que todos los demás dioses, que pretenden ser dioses, no lo son, no son vivos. Sus relaciones son falsas, porque no son dioses. Son proyecciones al final del propio corazón humano, que eleva al absoluto sus propias ideas. El Señor es el Dios vivo. Los Baales no son Dios. Los ídolos que el hombre se forma también en nuestra generación no son Dios. Y las relaciones son falsas porque te establecen una relación con los demás y con uno mismo centrado siempre en el egoísmo y en la soberbia. De ahí que Elías también dice: y yo soy su profeta. Es decir, yo soy una obra de Dios. ¿Quieres conocer que el Señor es Dios? Estate conmigo, ven conmigo. Su mismo nombre lo proclama: Eliyahu. Yahvé es Dios. No tengo otra vida, no tengo otra existencia. Mi vida solo tiene esta finalidad: y manifestar en todo cuanto haga, en todo cuanto diga, manifestar que soy obra de Dios, que Dios está en mí y es un Dios vivo. Segunda cosa que es muy importante es que este Dios vivo sostiene la vida. De ahí que Elías diga: no va a llover. Hombre, ¿quién dice que no va a llover y no llueve? Solo porque Dios habla por medio de él, es el Dios de la vida, dice: no va a llover. Si no hay agua, paulatinamente los campos se secan, paulatinamente se secan las fuentes y los manantiales,
Paulatinamente la vida está en peligro, está en grave amenaza. La muerte está a las puertas. Si no hay agua, no hay vida. Si los Baales son dioses, que hagan llover. Y si el Dios vivo es el Señor, Yahvé, entonces cuando yo diga, dice Elías, cuando yo diga lloverá. Porque entonces será el momento en el que os deis cuenta que solo el Señor, solo Yahvé, es el Dios vivo. El Dios vivo sostiene la vida. En el modo como sostiene la vida del profeta, manifiesta que todos cuantos se vuelcan al Señor, todos cuantos se entregan al Señor, todos cuantos creen en el Señor les sostendrá la vida, les dará la vida. El profeta es símbolo. Si seguimos al Dios de este profeta verdadero, Dios actuará con nosotros del mismo modo. Siempre el profeta es símbolo de lo que Dios hace con cada uno de los que creen en él. De hecho, Elías es una obra de Dios, porque no es que Dios existe porque el profeta cree, sino que porque Dios existe, el profeta es llevado a la fe. No es una proyección, este Dios vivo no es una proyección. Yo me puedo crear un Baal y puedo decir, este es Dios, y me postro delante de él, pero al final no me va a dar la vida, voy a estar vacío, me va a faltar el agua para la vida. Elías cree porque Dios ha entrado en su vida. Y por eso proclama que este Dios sostiene la vida y la va a sostener al profeta. Si nos apoyamos, los que se apoyen en el Señor como el único Dios, Dios les sostendrá la vida. De ahí que dirá, hay 7.000 rodillas que no se han postrado ante Baal, a ellos yo los he sostenido. Le sostiene al profeta por medio de los cuervos que le llevan pan en el torrente Querit, donde no le falta el agua. Cuando ya la fuente se termina, le envía allí al territorio de los Baales, donde la gente está muriendo. La viuda es signo de esto. Son viudos, no tienen consorte. Este Baal no se muestra ya como aquel que sostiene la vida, no es un señor, no es el esposo, no es el dador de la vida. La viuda tiene un hijo y solamente les queda un poco para morir. Y llega allí Eliyahu, en medio de todo este mundo. Él dice, el Señor es Dios y sostendrá la vida. Hazme una hogaza de pan. ¿Pero cómo? Si lo haremos para nosotros y moriremos. Pero creyó en la palabra del profeta. Y en la palabra del profeta Dios sostiene providencialmente tanto el aceite como el pan. No se terminará. Sostiene la vida. Y sostendrá la vida de aquel niño que enfermo muere. Y a través del profeta le retornará la vida para decir, es el Señor el que sostiene la vida incluso después de la muerte. No los Baales, no los falsos dioses. Dios todo lo puede, el profeta es una palabra. Y sostiene su misma vida cuando en la lectura de hoy, la primera lectura, el profeta ya cansado porque le persigue Jezabel, le quiere matar, hace una oración de decir, Señor, mira, yo no soy mejor que mis padres, que los antepasados. Toma mi vida, llévame contigo. No quiero ya continuar viviendo. Y el Señor le da, a través de este ángel, le pone pan, le pone agua, come. El camino es demasiado largo, demasiado duro para ti, pero yo sostengo tu vida, come. Llegarás al Horeb, llegarás al monte del Señor, llegarás así a un nuevo encuentro con el Señor, siempre con un nuevo encuentro. El profeta está siempre abierto a un nuevo encuentro con el Señor, a dejarse modelar. Tiene que ser dócil. También cuando el miedo le colma el corazón, porque no quiere ser asesinado por Jezabel. Y el Señor le va a fortalecer para que vuelva. Le alimenta antes. Y le va a arrebatar en este famoso carro y de caballos de fuego, como signo de que el profeta siempre muere en las manos de Dios. Está siempre, este que estaba presente en Dios, también continúa presente en el momento de la muerte. Elías. Por eso Elías, esta palabra se encuentra hoy en este evangelio proclamado de la transfiguración según San Lucas. Y Elías está ahí, Elías que solo sirve al Señor, solo sirve al Dios vivo. Si está delante de Jesús y está sirviéndole, significa que Jesús es el Dios vivo, es el Dios que está con nosotros, el Dios que se ha hecho hombre, el Dios que se ha encarnado. Es impresionante, sirvo al Dios vivo. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Dios vivo hecho hombre. Yehoshua es el Señor, el Dios que salva.
Por eso cada vez que pasa Jesús, quien se acoge a Él, inmediatamente encuentra en Jesús la salvación. Y si es el Dios vivo, es el Dios que da la vida a Jesús, y Él mismo dirá: yo soy la resurrección y la vida. Será el que sostiene la vida de los que se acogen a Él. Sí, de los que se acogen a Él. Los demás no encontrarán esta vida, no la tendrán. Dios mantendrá esa vida natural, pero no tendrán la vida que da Dios. Por eso Jesús es el pan vivo, es el agua viva, es aquel que nos da su cuerpo como alimento, es aquel que nos da su sangre como bebida. Jesús es aquel que nos da su propio aliento, el Espíritu Santo, para que sea transformado nuestro propio ser profundamente en unión con Él. Crezca una nueva criatura que ya vive y obra y habla en conformidad con la voluntad de Dios. Jesús es la resurrección, es aquel que nos promete un cuerpo glorioso, no este cuerpo mortal, sino un cuerpo semejante al suyo, capaz de sostener la misma vida de Dios, inmortal, glorioso, fuerte, espiritual. Y es aquel que nos promete la vida eterna. Es aquel que nos dice que nos introduce dentro del mismo ser de Dios, en Él. Es aquel que nos une de tal modo a Dios que vivimos en nosotros mismos la vida que Dios vive, su mismo amor. Elías, una palabra, y una palabra que resuena en nuestra vida, y una palabra que los carmelitas estamos llamados a vivir, a recordar a todos y hacerla presente con nuestra vida. Nosotros tenemos que decir, y así todos los cristianos: vive Jesús, el Dios vivo, el Dios que ha dado la vida por mí, el Dios que me da la vida. Vive Jesús, en cuya presencia yo estoy, en cuyo amor existo, en cuya palabra soy renovado y en cuya unión estoy siendo una nueva criatura, un hijo y una hija de Dios. Que así sea.